palabra está en el libro de Isaías, capítulo 46, el verso 4. Y para que lo busquen, el libro de Isaías, capítulo 46, el verso 4. Digo que hay alegría en la iglesia, en la casa del Señor. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es cuando Dios nos da la victoria. Y a veces con prueba también tenemos que estar alegres. Gloria al Señor. Amén. Yo quise poner, hermano Jaime, si me olvido, tratar de poner este título al mensaje. Tenía esta inquietud hace tiempo y dije, tal vez hoy es el día. Dije, Señor, está difícil, decía mi esposa, porque escribí varias hojas y al final volví de nuevo y me daba una vuelta y volvía de nuevo y decía, Señor, es complicado esto, pero si tú no me ayudas, me inspira tu Espíritu Santo y me guíe, me voy a complicar, y yo quiero explicar con sabiduría, sin ofender, porque la palabra de Dios no ofende, corrige pero no ofende. Y es como me inquieta en mi corazón por lo que he estado viviendo últimamente. Hemos estado viviendo, cada uno recordará. Tal vez podría ser así, dice, no partan de este mundo sin conocer a Jesús. Tal vez puede ser este mensaje, no partan de este mundo sin conocer a Jesús, nadie, y específicamente, concretamente los ancianos, que ya han entrado a una cierta edad. Dice así Isaías, capítulo 46, el verso 4, dice, leemos su palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la vejez, yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Ese texto, solamente el versículo vamos a leer. Quiero leerlo como siempre, yo trato de leérselo en otra versión, un poco más clara, la Biblia es clara, pero me gusta leerlo en otra versión. Esta es la Biblia de la América. Lea nuevamente usted en su Biblia, el 46, versículo 4. Y la Biblia de las Américas dice, el Señor, nuestro Dios, aún hasta su vejez, yo seré el mismo. Y hasta sus años avanzados, yo los sostendré. Y yo los libraré. ¿Por qué dice yo? ¿Quién es ese yo? ¿Quién puede decir yo de esa manera? ¿Doctor? ¿Psicólogo? ¿Neurólogo? Dios dice eso. La Biblia dice que dice, yo seré el mismo. Dios nunca ha cambiado. Siempre será igual. Siempre. Los hombres cambian, entonces no pueden ser los hombres que dicen eso. Ni un doctor, ni un neurólogo, ni psiquiatra. Dios dice eso. Aún hasta tu vejez, yo seré el mismo. Y hasta tus años avanzados, yo te sostendré. Y también te libraré. Si tú has llegado anciano y has creído en mí, yo te libraré. Eso quiere decir el Señor. Él dice yo, porque en el libro de Éxodo 3:14 no lo busque, dice, yo soy el que soy. ¿Quién ser humano puede decir eso? Me gusta eso. Saber que Dios dice, yo soy el que soy. Por eso dice Dios eso. Significa esto que Dios es la existencia misma, eterna, inmutable, y el que siempre ha sido y será. Él es Dios. Y nadie puede rebatir eso. Él es Dios. Hay religiones, hay de todo, pero Dios es
uno solo. Amén. Un solo creador. No hay otro creador más que Dios. Por eso Él dice, yo soy el que soy. Y Él promete esto, lo que acabamos de leer. Meditando hace tiempo en esta palabra, como decía, lo escribí, noté ayer, y en la mañana me levanté y le doy vuelta porque siempre trato de decir, Señor, ¿qué es lo que quieres decir tú a todos? De mí para abajo, todas las personas. Es importante entonces preguntar a Dios a través de la Biblia, su palabra, Señor, quiero ser lo más claro y preciso en palabras simples, explicar a los hermanos y también que entendamos. Entonces, meditando en su palabra, en la Biblia, entiendo siempre, y usted también, habrá una respuesta para todas las cosas. La Biblia tiene todas las respuestas, absolutamente todas. Todas. Esto se debe, hermano, a que circunstancias que me han pasado y estoy viviendo y ustedes están viviendo o otros lo han vivido y ciertamente lo van a vivir pronto. A que muchos de nosotros ya hemos pasado, algunos, otros más jóvenes, hay también, la edad de los 60 años. Entonces empieza a cambiar la visión de la vida de las personas. Y la palabra de Dios siempre Él nos advierte. Primeramente cuando uno es joven, cuando somos jóvenes y no hacemos caso, no olvidamos, pensamos que no es para nosotros o que nunca vamos a envejecer o llegar a los 60 años, 50, 60 y más aún. Entonces cuando es joven no importa mucho. Por eso la mayoría de las iglesias está lleno de 60 para arriba. Porque los jóvenes no quieren entender eso. Pero cuando tengan 60, 50 o hay aflicción, van a acercarse al Creador. Y sobre todo en estos tiempos, ¿qué se vive? La libertad, la economía y todas esas cosas que ofrece el mundo, la comodidad. Eso busca la gente, los jóvenes hoy día. Veo muchos papás tristes de hijos ya grandes, gracias al Señor por misericordia. Yo no, mi hermana tampoco, tiene sus nietos para disfrutar. Pero muchos no desean dejar descendencia, nietos a sus padres. No quieren dejar esa bendición tan hermosa que son los nietos. Los nietos son una bendición tremenda. Nosotros nos volvemos niños con ellos. Pero después de los 60 años, Dios advierte a los jóvenes, muchos jóvenes seguramente verán esto. La respuesta que tiene Dios para cualquier circunstancia de la vida, en este caso llegar a una cierta edad, como la que he mencionado, avanzada, en la cual muchos ya empezamos a pensar muy distinto. Muy distinto de cuando éramos jóvenes. Tenemos que ir asumiendo, muchos de los que me escuchan, el tiempo está pasando y ha pasado. Los años van rápidos. Sin lugar a duda, no podemos detenerlo. No podemos detener eso. Dios lo dispuso así. Él dijo que así sería. En el Salmo 60, versículo 6, perdón, Salmo 90, versículo 6, Salmo 90, versículo 6. Dice: en la mañana
Dije, ¿no? En la mañana florece y crece, y a la tarde cortada y se seca. En la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada, se seca. Así la vida, como es lo que dice el Salmo. La Biblia afirma que la duración de la vida de las personas es de 70 años, y lo más fuerte 80, y más de mejor vigor, de cuidado en general, unos años más. Dice el Salmo al final que muy pronto pasa y volamos. La Biblia lo dice, 70, 80, y lo más robustos pasarán. Dice que pronto pasamos y volamos. Habla el Salmo de la eternidad de Dios y lo transitorio del hombre. Transitorio. Habla este Salmo, es Salmo de paso. Hoy día, hermano, hoy en este momento, mientras yo estoy tratando de predicar y enseñar lo que el Espíritu Santo quiere decirnos, en esta palabra, guiada por el Espíritu, en muchos lugares del mundo, ciudades, pueblos, campos, hospitales, en palacios de ricos, gente humilde, hogares humildes, hay personas que están siendo cuidadas en sus lechos, en sus camas, en toda parte del mundo, con comodidades, pero a veces con extremos, con necesidades. Pero cada uno, de acuerdo a lo que tiene, lo hace. Dice que están siendo cuidadas. ¿Por qué? Porque han llegado a una cierta edad con enfermedades, dolencias físicas, la mayoría por su vejez, que sin lugar a duda lo alcanzó y lo alcanzará a todos nosotros, si el Señor Jesucristo no nos viene con nosotros en el rapto. Que es lo que pensamos, lo que ya pasamos cierta edad. Como yo le digo a mi esposa, mientras escribí este mensaje, decía, Señor, y de verdad viendo lo que me sucedió y lo que he vivido, y muchos están viviéndolo, yo lo viví con mi papá, mi mamá. Entonces decía, Señor, qué cuidado necesitan cuando son ancianos. Un cuidado tremendo, una dedicación tremenda. Porque así como lo cuidaron ellos, nosotros también debemos hacerlo. Es recíproco. Pero uno dice, al verlo, digo, Señor, ojalá que cuando lleguemos, que no falta mucho, lo digo por mí, no falta mucho, Señor, que vengas tú y nos lleves en el rapto, para no pasar ese momento. Pero Él decide, hermano. No es, puedo decirle, Señor, yo no pasaré. No, dependemos de Dios. Él decide. Dios tenga misericordia de eso. No hay excepción. Donde quiera que sea. Envejecen los ricos en los palacios y los pobres en lugares humildes. Todos. En el Salmo 90, el versículo 5-6, no lo veas si quiere, para que no se distraiga, dice la Biblia, tú los has barrido como un torrente, son como un sueño, son como la hierba que por la mañana reverdece, por la mañana florece y reverdece, y al atardecer se marchita y se seca. Así es la vida, de rápida. Cuando pasan los años, hermano, las fuerzas, la vitalidad va menguando. Se comienzan
a ir y abandonar las fuerzas. A pesar que hay mucho adelanto, hoy día hay mucho adelanto, medicina moderna, sugerencias de la medicina moderna, ejercicios, diferentes tipos de comida, nuevos alimentos, vitaminas, cremas, remedios, que harán que tu vejez y mi vejez sea un poco más placentera. Pero ese pero duele. Sin lugar a duda, llegará el momento igual. Con todo eso, nadie podrá evitar eso. Ese momento del llamado de cada uno, con cremas, con todos, adelante, con ejercicio, con todo, llegará tu llamado. Para ti y para mí. Y no podremos evitarlos. No podrás evitarlo. No podremos evitarlo porque llegará. Dios es el creador y Él lo dispuso así. Pero nuestro Dios, nuestro creador, siempre está y ha estado, como decía al principio la palabra, el texto de inicio, va a estar ahí para ayudarte. Nunca te va a dejar de lado. Siempre está y ha estado ahí desde que tú naciste, desde que llegamos a este mundo, para guiarnos durante toda esa caminata, toda esa vida, de cuando naciste, con los niños. Desde ahí el Señor ya te vio. Él permitió que nacieras. Todos, Él permitió que tú nacieras para guiarte. Siempre está dispuesto para guiarnos por el camino que Él tiene trazado, tenía para ti. ¿Quién se desvió de ese camino? Tú y yo. Ese camino que tomamos, Él no era el que Él quería, pero nosotros tomamos ese camino. Muchos. Pero tarde o temprano, por misericordia, Él nos volvió a este camino, al camino correcto, para llegar al reino de los cielos. La gente dice que todos los caminos, es un mito, llegan a Roma, sí, en bus, en barco, bicicleta, donde quiera, el patín, monopatín, pero vas a llegar a Roma, pero no al reino de los cielos. Eso es muy distinto. A Roma llega como quieras, pero al reino de los cielos solo uno, el que trazó Jesús, el obedecer su palabra. Ese es el único camino, no hay otro camino. Nadie podrá llegar ni entrarse por la puerta, por las ventanas, perdón. Nadie podrá hacerlo. Si en una nación, como lo que ocurre hoy, la gente entra bien a un país, es bienvenido, tendrá todo abierto, tendrá todos los beneficios, pero al que entra de otra manera le va a costar más, porque entró de otra forma, tendrá dificultades. Es verdad eso. Si es la tierra se hace eso, ¿cuánto más es la ley de Dios? Nadie podrá entrar al cielo porque Él quiere, porque tiene plata. El cielo no se puede comprar. No se puede comprar el entrar al cielo, como algunos creen, pagando indulgencia, como lo hacían en esa religión. Pagar indulgencia para el cielo. Pagar las misas por los muertos que han fallecido para que pase para arriba. No. Si fue un asesino y oran por él y le dicen al cura, te vamos a pagar porque él permanece en el limbo o acá para que se vaya para el cielo, eso es mentira, no está en la Biblia. Jamás irá al cielo. Nunca. La Biblia lo dice. Dios no se corrompe. Dios no se soborna. Nadie paga por eso. Si se arrepintió de sus pecados, entrará al reino de los cielos. Si Dios le perdonó, si lo hizo de corazón.
Esa es una caminata. En el libro de Eclesiastés, no lo busques, hermano. El libro de Eclesiastés, capítulo 12, leamos del versículo 1 al 3, dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol y la luna, y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres. Está hablando de que viene tu vejez. Así dice el versículo 3. Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas, porque ha disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Pierden los dientes, se encorvan los viejitos. Todo lo sabe el Señor. El versículo 5 de Eclesiastés dice: cuando también te verán de lo que es alto, viene el temor. ¿Te visto todo, abuelito? Viven con miedo. Se asustan por todo. Se asustan mucho. Viven asustaditos. Hasta con las noticias terribles se asustan. Dice: cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino. Florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito. Porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Versículo 7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El espíritu es la vida que Dios nos dio. Él sopló aliento de vida, el espíritu de Dios, Él dio vida a nosotros. El espíritu de vida. Pero nosotros somos tripartitos, tenemos alma, cuerpo y espíritu. O cuerpo, alma y espíritu. El espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Y el alma? ¿Dónde está tu alma? La pregunta: ¿dónde va tu alma? ¿Dónde irá? ¿Al cielo? ¿Al limbo que no existe? ¿Al purgatorio? Que tampoco existe. ¿Dónde irá? Solo hay dos caminos, dice la Biblia: cielo eterno, infierno eterno, dice la Biblia. No lo digo yo, está escrito. Entonces, ¿qué es importante? Y aquí la pregunta. Por eso dice el Señor: aunque seas viejo, anciano, uno va viejito, Dios siempre estará esperando. Dios siempre estará esperando tu palabra de arrepentimiento, aunque seas viejito. Hay muchos que llevan una gran edad avanzada. Y si no te has arrepentido con tus años, antes mayores pecados han acumulado, hermano. Mientras más se da en el mundo, más pecado aumenta. Más pecado cargan. Por eso el Señor en su misericordia dijo: esta será la edad, porque si la aumenta. Nosotros decimos: ¿cómo? Matusalén vivió 900 años y vivía. Me gustaría vivir como Matusalén, sí, pero tendrías tanto pecado que no estaría en ninguna parte. Por eso hizo Dios eso. Tanto pecado, Sodoma y Gomorra y todos esos pecados
que conoce la historia, dijo, Señor, el hombre es de continuo mal. Por lo tanto, le diré, entre los 70 y los 80 años, diré, y los más robustos pasarán. Esa será tu edad. Porque si te dejo vivir más pecado tendrás. ¿Cómo estarían hoy los hombres si viviéramos 200 años? ¿Cuánto pecado tendría el ser humano? Si Dios le dio ese plazo, oye, le dice, prepárate, esa es tu edad de tu llamado, de partir. Tienes todo ese tiempo, 70, 80 años para arrepentirte de tu pecado. Te doy todo ese plazo. Y te voy a bendecir y entrarás al reino de los cielos. ¿Cómo decirlo de esa manera? Palabras sencillas. Entonces yo me preguntaba, Señor, ¿qué es de los ancianitos, de los viejitos que tienen cierta edad y son tímidos? ¿Te has visto que un viejito son muy tímidos? ¿Cómo entro? ¿Cómo les hablo, Señor? Si han vivido la religiosidad, en la idolatría y tienen pecado. Y uno dice, se conmueve porque no quieren que se vayan al infierno. Dios siempre va a dar, decía Señor, ¿cómo se hace? Para poder hablarles, porque algunos ni siquiera saben escribir para leer la Escritura. Pero Dios es justo, es soberano, es un Dios bueno. Nadie puede decir que Dios no lo consideró. Nadie podrá decir eso. ¿Cómo llego a esos ancianitos, Señor? Que a veces uno le habla y ellos ni siquiera apenas saludan. Son tímidos. Los de los campos, los que vienen a la costa, hombres humildes, trabajadores, y que son así. Dije, Señor, ¿cómo? Pero Dios sí sabe hacerlo. Ese hombre tímido o mujer tímida, en su timidez, de pocas palabras, sí, Dios puede tocarlos. Si tú le hablas con sabiduría, le presentas a Jesús como es Él y que le ama, si buscas el momento, Dios lo hará. Yo recuerdo, sí, no quiero mencionar eso, pero me alegro de que haya pasado eso. Mi esposa sabe a quién me refiero. Y me recordaba de ella, que a pesar de ser así, como mamá también, una mamá de pocas palabras, solo demostraba su amor con cariño, con su cazuela, con su manera de cocinar. Nunca había una expresión distinta, que el amor de ella no es como las mamás. Ahora que le hablan a los hijos como de igual a igual, ahí todo era tú, mamá, usted, mamá, usted. Ahora es tú, no importa eso, mientras haya respeto. Antes era usted, mamita. Nunca era un tú, ni para el papá. Han cambiado los tiempos, pero mientras no haya falta de respeto, que sepan siempre que es su mamá, que sea tú, o su papá, que sea tú, pero que sepan que él es el que la gobierna el hogar. No debe permitir la mamá y el papá nada más que no sea eso. Que no den órdenes a sus padres. El papá tiene que poner el orden y la mamá en el hogar. Disciplinar. Entonces, Dios le da el momento para decir y hablarle y decirle, Jesús te ama. ¿Sabes? Ellos van a sentir que tienen cargas, que tienen pecado en su corazón, porque el Espíritu Santo de Dios los va a tocar. Cree eso. Los va a tocar y le vas a decir, mamá, papá, amigo, vecino, compadre, suegra, qué sé yo, Dios te ama. Te queda poco tiempo.
Pero hay un cielo para ti. Te arrepientes de tu pecado, de que lo tienes, no puedes decir que no. ¿Cómo decirle? ¿Has mentido alguna vez? Sí, hijito, sí, nieto. ¿Has robado alguna vez? Sí. ¿Te ha llevado el vuelto para la casa de la feria? Sí. Hay maneras. Entonces es un pecado, abuelita. Es un pecado, papá. Es un pecado, mamá. Le mentiste a mi mamá, sí. Es un pecado. Y delante de Dios, ¿cuántas veces haz memoria para atrás? ¿Cuántas mentiras tienes en tus 70, 80 años? ¿Cuántas? ¿Cuántos clavos te has llevado para la casa? ¿Cuántos? Todo eso es un pecado. Entonces, todos esos son pecados delante de Dios. Entonces debes pedir perdón a Dios por esos clavos, esas mentiras a mi mamá. Es tú y el Señor. No le digas a ella para no ofenderla y no a esta altura de la vida no perjudicarla. Solo dile a Dios entre tú y Él. Entre tú y Él, y dile: todos estos clavos me robé, y lo dirá con tus palabras. O dile ahora los dos juntos: yo te ayudo. Yo te ayudo. Entonces Dios tiene razón, ¿no? Siempre hay una manera. Siempre hay una manera para arrepentirse y recibir a Cristo en el corazón como único y personal Salvador. Siempre lo habrá. Es una pregunta que me daba vueltas a mi vida. Y lo he vivido. Pero hay algunos que no lo harán. Eso sí, seguro. Hay algunos que no lo harán. También lo viví. Porque hay soberbia y orgullo y hay altanería. Y dice: nunca perdonaré a aquel que me hizo esto. Y mueren con su arrogancia, aunque sean ancianos, con su soberbia. He visto morir así, y los hay. Hay de todo, la vida, Señor. Que te dirán a ti: no me importa, tu Jesús, y aunque sean ancianos. Pero otros no. Y a esos Dios te va a llevar para que sean salvos. Imagínense cuánto pecado acumulan si son arrepentidos. Si viviéramos más años, hermano. Él le dará la salida también. Dice en la Biblia de las Américas, el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18, vengan ahora, dice, y razonemos, dice. ¿Cómo dice el Señor? Vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque sus pecados, hablemos de 80, 70 años, dice: aunque sus pecados son como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Qué amor de Dios, ¿no? No importa el pecado y lo que tengas, y la canasta y el saco que tengas, que si te mueres no vas a entrar con este canasto, ni esa bolsa al reino de los cielos. Porque dice la Biblia que ancha es la puerta que lleva a la perdición, pero angosto el camino, la puerta que lleva a la bendición. Angosto. Dice el Señor: razona. Aunque tu pecado, no importa. Porque muchos ancianitos, gente adulta, dice:
yo a esta altura, ¿qué me va a perdonar Dios? ¿Ha escuchado usted, hermanos? ¿Qué me va a perdonar Dios con todo lo que he hecho? Ignorando que Dios dice, vengan ahora y razonemos. No importa cuál sea tu pecado, anciano o anciana, Dios te va a perdonar. ¿Es bueno Dios? Sí, es bueno. Dicen ellos. Aquellos que dicen eso es porque realmente saben cuánto es su pecado y cómo lo han hecho. Cuál es su carga. Increíble que lleguen a decir que creen que Dios no lo va a perdonar. Dicen, creo que Dios no va a perdonarme. Creo que Dios no me puede perdonar, dicen. Y aún otros más jóvenes. Este aviso, advertencia en el amor de Dios, es porque Él no quiere que nadie se pierda. Nadie. Todos procedan al arrepentimiento y sean salvos por Cristo Jesús. En el libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, dice, el cual quiere que todos los hombres, no dice algunos, en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 4, dice, yo estoy leyendo la Biblia de la América, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Quiere que todos se arrepientan y conozcan la verdad de Jesús. Les voy a contar algo que me ha dado vueltas mucho, y de ahí viene esta palabra, este sentir. Envejeciéndonos, unos amigos, y me ha dado vuelta hasta me dio un poco de depresión de tanto pensar. Le dije a mi esposa, me dio un poco de angustia, me angustié mucho cuando uno ama las almas y sabe de dónde Dios los sacó y para dónde van a ir. Me angustié mucho. Tanto que me despertaba y me daba vuelta. Le dije a mi esposa, no me sentí bien. Y ahora entiendo por qué razón. Dos vecinos, amigos, que ya están en una cierta edad, y uno, una edad menor que yo, sale a barrer en su casa, quedó solo, se mató a su esposa, sus hijos ya salieron a hacer su vida. Entonces, yo le pregunto, lo saludo, no voy a decir el nombre. Entonces él me dice, ¿cómo te sientes? Le digo yo. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Y me dice, esperando nomás. Aquí estoy esperando. ¿Esperando qué? No tengo más tiempo, me dice. Ya hice lo que tenía que hacer. Tú tienes un año menor que yo, le digo. ¿Cómo dices eso? Ya hice lo que tenía que hacer. No tengo nada más que hacer. Esperando la carroza, por decirlo así. Y dije, Señor, pero ¿cómo todavía no buscar a Dios, no arrepentirse, no buscar una iglesia, ayudar, teniendo una situación económica como Él tiene, por decirlo de alguna manera, de entrar en esa parte? ¿Cómo no hacer algo? Pero él ya se dio por vencido, ni siquiera sabe dónde se va a ir. En la ignorancia, él pensará a lo mejor porque riega las plantas, porque tiene un perrito gordito que lo cuida, a lo mejor se va a ir al cielo. Y porque hizo con sus hijos, le dio una carrera profesional,
Pensará, con eso es una obra, es un deber como padre, pero nada más. Fue su deber educar a sus hijos, darle almuerzo, trabajar, fue su deber. Pero está sin Cristo, sin el Señor, sin el Creador. ¿De qué sirve todo eso? Si pierde su vida y cuando muera el día de mañana, ¿dónde irá? Si no se ha arrepentido de sus pecados. ¿O no tiene pecado él? ¿O es un santo? Yo no le vi la aureola. Es un pecador y no se ha arrepentido. Entonces dice, Señor, qué tremendo. Tan pronto ya el enemigo le maquina la mente para llevárselo. Tuve la oportunidad de sentarme una vez en la plaza. Entonces, si él va parte de esta tierra, no seré culpable de esa sangre yo. Porque pedí a Dios y un día determinado, no muy lejano atrás, me senté en la plaza cuando pasó su perro y le dije, existe un camino bueno que te llevará al reino, a los cielos. Jesús es el camino. Él es la verdad y Él es la vida. Él es tu camino. Se conmovió un poco, pero tal vez salió en forma carnal, lo voy a decir, no es feo, tal vez por su sentimiento, por su ego, por su orgullo de haber sido un hombre de presidencia, de sindicato y todo eso, que tienen ese ego ellos, porque conocen las leyes terrenales al revés y al derecho, y tienen esa sensación, ese sentimiento, que no, ellos conocen tanto de leyes terrenales, de trabajo, pero no conocen la ley de Dios. Ignoran la ley principal, la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Entonces, eso le pone en traba, pensando que uno es un ignorante, lo que le está diciendo. Entonces no podrá decir que nadie le dijo que existe un cielo eterno y que debe arrepentirse de sus pecados. Ya lo hice todo. Es lo que me tocó, dijo. No es así. Nadie viene predestinado aquí. Tú eliges tu camino. Yo elijo mi camino. Tú elegiste ahora el camino correcto, el buscar a Cristo. Tú lo elegiste. Y gloria a Dios por ello. Conociste la verdad y la verdad te hizo libre. Somos libres. El otro vecino, también un poco más allá, él fue un poco más valiente, por decirlo entre comillas. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo te sientes después de que eres un trabajador? Terminó su tiempo de trabajar. Ya está, dice, estoy en el claustro ahora. Ya no quiero salir del claustro. Me estoy enfermando. Y ya estoy pedido, me dice. Así es la palabra de Jesús aquí. Ya estoy pedido. ¿Pero quién te pidió? Le dije. ¿De dónde viene ese pedido? ¿De arriba o de abajo? ¿Dónde es tu pedido? ¿Quién te pidió? ¿De arriba o de abajo? Hay que preocuparse, dije. Que te pida el de arriba, pero no el de abajo. Tal vez se le está saliendo los cachos. También tuve la oportunidad de hablarle de Jesús. Esa oportunidad tienes que hacerla tú y yo. A esas personas y orar por ellos para quizás nadie viene profeta de su tierra, quizás otro varón llegue, otra varona y le predique en un momento cuando esté en el lecho del enfermo, mientras haya vida y esperanza. Pero ya tiene conocimiento. Uno de ellos nos ayudó aquí. Y me pregunta él, Dios no quiere que las almas se pierdan, por eso murió Jesús en la cruz
dio su vida por todos, sin acepción de personas, razas, por los ricos, por los pobres, por los enfermos, por los sanos, por los pecadores, todos, por los ancianos, por los viejos. Si le buscan y se arrepienten de su pecado, serán salvos todos estos viejitos, por muy humildes que sean. Como decía en el principio del mensaje, este momento quizás seamos muchos que están entrando en cierta edad, como estos testimonios de estos vecinos que le dicen: yo estoy feliz, soy mayor que uno, y estoy en el medio de los dos, pero yo le hablo de Jesús, y estoy contento, y me dice: Carlos, ¿cómo estás? Bien, gloria a Dios, le digo yo. Y decía aquí: ¿qué le pasa a este? Bien, gloria a Dios, le dije. Gloria al Señor, gracias a Él. Dios me ha dado salud para predicar el Evangelio. Estoy contento con Jesús. Dios alegra el alma de tu vida, de nuestra vida, a pesar de las pruebas. Si queremos terminar tranquilo cuando vamos para allá, reposado y en paz, fortalecido, debemos escuchar su palabra y seguir a Jesús. Muchos hermanos, a esta edad como nosotros, hemos visto partir amigos, ¿cierto? Me recordaba mientras preparaba el mensaje, decía: Señor, es verdad. He visto partir amigos, compañeros de trabajo, familiares, amigos, vecinos, que no los veré más en la tierra. Y siempre me pregunto: Señor, se fue sin Cristo. Y me entristece y me agobia. Pero rechazaron a Jesús. Hemos visto eso. Hemos pasado momentos difíciles, todos. Desilusiones, estafas, robos, mentiras, traiciones. Pero Dios siempre estará ahí. En Juan, en capítulo 3, versículo 15 al 17, dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, dice Juan 3, 15 al 17, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí un título dice: de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Seamos salvos por Jesús. Muchos a esta edad están viviendo y pensando en estas situaciones. Varones y varonas que estamos llegando a esa edad. Dios espera que tú le conozcas, no importa la edad que tengas. Él quiere que tú le busques y le conozcas. Para ir terminando, Moisés tenía 80 años cuando Dios lo llamó. 80 años. Tenía 80 años Moisés cuando Dios lo llamó.
40 años vivió en el palacio del faraón en Egipto. Luego de matar a un egipcio, vivió 40 años pastoreando ovejas en el desierto. Hasta que Dios lo llamó a los 80 años. A los 80 años, Dios lo llamó para libertar a su pueblo Israel del brazo del faraón, el cual lo había esclavizado. 80 años. Así que no existe la edad para servir al Señor. No hay edad para arrepentirse. En el libro de Éxodo 3, capítulo 1, dice: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y lo vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Perdón, ese es el 11, Éxodo 11, cuando mató al egipcio. Éxodo 2, 11 y 12. Y en el versículo, capítulo 3, versículo 1 al 6 dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que iría a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ese fue el llamado de Moisés, que ya tenía 80 años. Moisés. Dios no hace excepción de personas. Dios lo llamó igual que a Caleb. Caleb, hermano, igual que Moisés, fue llamado. Lo que quiero decir, la escritura, es que Dios no tiene edad. Caleb, Dios lo llamó a los 85 años. O sea, a los 85 años, él tomó el monte Horeb. ¿Quién fue Caleb? Fue uno de los 2 espías que junto a Josué tuvieron fe suficiente en que Dios los llevaría a la tierra prometida. ¿Recuerdan ustedes esa historia? Cuando Moisés dijo: ya, necesito 12 personas, uno de cada tribu, y van a ir, le dijo Moisés, a la tierra que Dios le va a dar, Canaán. Van a ir allá y van a traerme noticias. Fueron los 12, tuvieron 40 días allá. Por eso Dios castigó 40 días a la tierra en el desierto, a todos. Porque conforme a los 40 días que fueron a conocer la tierra de Canaán, solamente 2, Josué y Caleb, vieron gigante. Las uvas eran tremendas, era una tierra que fluía leche y miel, y no tuvieron miedo Josué y Caleb. Sin embargo, los otros 10 dijeron: Señor, Moisés, está complicado. Creo que no, Dios se equivocó. No vamos a poder llegar allá. Solo Josué y Caleb dijeron que sí. Solamente Josué y Caleb llegaron a la tierra prometida. Y los otros murieron en el desierto castigados por les faltó fe. Solo ellos 2. Y cuando Caleb, Moisés le dijo: Caleb, cuando tú llegues allá y entres a esa tierra, yo te daré un pedazo de tierra, Caleb. Cuando llegues allá. Y como anduvieron 40 años en el desierto, después tomaron la tierra. A los 85 años reclamó su tierra, Caleb.
todavía tenía fuerza. Leamos a Josué para ir terminando. El libro de Josué 14. El libro de Josué 14. Capítulo 14, versículos 6 al 5, 6 al 15, vamos a ver un poquito. Dice Josué: Caleb recibe Hebrón, dice. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, cenezeo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era, dice, en ese entonces dice, yo era de edad de 40 años, cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentí en mi corazón, o sea, buenas noticias. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó, o sea, pisó tu pie, será para ti y para tus hijos, en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Esa era una promesa 40 años antes. 40 años. Y después reclamó la promesa Josué. Dice el versículo 11: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés, el versículo 11 de ahí mismo, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Dice: tengo 85 años, también estoy fuerte. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal vez ahora mi fuerza para la guerra y para salir para entrar. Y reclama la promesa: dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y yo los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad, y le dio la tierra, aquella tierra, teniendo ya él 85 años, tenía Caleb. Quiero decir que Josué y Caleb creyeron, y Dios nunca se olvida de las promesas, jamás lo hará. Hay hermanos jóvenes que fueron jóvenes y Dios le habló, se congregaban en las iglesias y ahora son ancianos y piensan que han pecado tanto que ya Dios no les puede perdonar. Dios les puede perdonar sus pecados, como muchos. Dios siempre demora un poco, pero cumple sus promesas. Él lo hará también con nosotros. Si Dios habló al corazón de Caleb, Él cumplirá y lo va a bendecir. Él lo hará. No importa los años, hermano. Si ahora tienes cierta edad y Dios te habló en algún momento dado, te dijo, te mostró, Dios lo hará. Prepárate, ya viene. Dice Isaías 40, dice: Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerza aumenta el vigor. Dios tiene poder, no importa los años, hermano. De verdad que sí. Para terminar, leamos, hermano, juntos 1 de Pedro 5. 1 de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, hermano, capítulo 5.
Yo no lo he encontrado. ¿Sí lo encontraste? Sí. Primero Pedro, capítulo 5, verso 1 al 5. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección dice, de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Gloria al Señor. Es una salvación preparada para todos nosotros. Dios no hace acepción de personas, hermano. Ya sabemos cómo debemos hablar a estas personas ancianas. Yo le contaba a mis hermanos para terminar: inténtalo, no quede con esa inquietud. Y yo hice una carta, porque no me entendía de alguna manera. Oye, sí, le hablaba de la Escritura, le leía, porque estaba preocupado. Y le hice una carta sobre la salvación, porque este texto bíblico que habla sobre la salvación de las almas y del cielo, y le llevé. Pero no entendió. A veces las personas cierran el corazón. Pero usted va a quedar tranquilo después que no esté aquí. Usted va a quedar tranquilo de que lo hizo, lo intentó, cumplió lo que Dios le mandó. Tiene que hacerlo. Pero no, sí va a sufrir, porque uno ama las almas. Pero Dios le dará el consuelo y la tranquilidad. No todos, dice la Biblia, no lo digo yo, no todos irán al cielo. No todos irán al paraíso. No, muchos lo rechazarán. Y aún de tus propias familias. Aún de tus propias familias. Pero hazlo por misericordia. Hay que hacerlo. Somos responsables, hermano. Pero Dios dará el consuelo. Hay que hablarles a los sabiduría para los ancianos. De alguna manera hazlo. Una vez, sí, ahora sí termino, hermano. Una vez fuimos a un paseo a Valdivia con mi esposa, mis hijos estaban pequeños. Y nos invitaron y estábamos en una casa en un cerro bien alto. Y mirábamos el río abajo. Y en la noche había un señor que nos contó a él. Estaba bien ancianito, ya era ronco, tenía dificultad para respirar. Fue toda su vida chofer de locomoción colectiva, de esa micro antigua. Y estaba solito ya, y él hablaba de su vida y su pasado, sabiendo que ya le quedaba poco. Pero tuve la oportunidad de hablarle del Señor ahí. Pasó el tiempo. Y la persona que nos invitó a ese lugar me dijo: don Carlos, él era un empleado mío, por decirlo así, cuando yo trabajaba de administrador en un restaurante. Y me dijo: don Carlos, está grave esta persona. Él quiere que usted la vaya a ver. Y fuimos.
Y él estaba con oxígeno, un tanque de oxígeno grande, conectado con la manguerita. Y dice, él se acordó de lo que usted le hablaba. Y él no hablaba allá. Y yo le dije, ¿usted me escucha? Me dijo, sí. Y le dije, si uno puede decir, hasta con las cejas, las pestañas, puede decir sí o no. O mover la cabeza. Dice, ¿me escucha? Sí, me dice. Pero no puedo hablar. Le dije, ¿usted quiere recibir a Cristo como único personal de su vida y arrepentirse de sus pecados? ¿Quiere ir al reino y al paraíso? ¿Quiere que Cristo lo venga a buscar? Ya le queda poco aliento de Dios. Sí, me dice. Me dice, sí. Entonces yo voy a hacer una oración por usted. Voy a orar y usted mueva la cabeza. Y oré por él. Y le pedí a Dios y clamé al lado de su cama. Él empezó a transpirar ahí. Y a llorar. Así como estaba a llorar y a transpirar. Con su mascarilla. Y descansó. Y recibió a Cristo. Y en el transcurso de la noche murió. Gloria al Señor. Dios tuvo misericordia y Él se acordó. Su palabra fue tocada por el Espíritu Santo. Puede suceder mientras haya vida y esperanza. Amén. Póngase de pie, hermano. Gloria al Señor. Vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias por tu palabra que nos enseña, nos edifica y nos indicas qué debemos hacer en determinadas circunstancias de la vida que nos vamos a encontrar. Todo, sin excepción, lo encontraremos y recordaremos lo que tu Espíritu Santo nos indicó lo que debíamos hacer. Señor, hay una esperanza mientras haya vida. Señor, debemos ser portadores y hablar de ti, Jesús. Tú quieres que sean salvos, que conozcan tu reino, que te conozcan a ti, Jesús. No al hombre, sino a Jesucristo, su palabra. Ayúdanos por misericordia para tener sabiduría, paciencia, mansedumbre. Danos la palabra precisa para ese momento, Señor, en que nos encontraremos en estas situaciones, Padre mío. Tu bendición, Padre, y tu ayuda, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén y amén.